En esta oportunidad vamos a trasladar un cilindro que se encuentra aquí en el eje de coordenadas a través de esta arista del prisma, luego a lo ancho del prisma y luego hasta la parte superior. Lo vamos a hacer con ayuda de estos deslizadores que aparecen acá. A, B y C van a ser los deslizadores que me permiten variar las tres dimensiones del prisma. Primero vamos a dibujar el prisma, el cilindro y los vectores que vamos a utilizar en la construcción. Vamos a adecuar la pantalla. En opciones vamos a elegir solo puntos nuevos en etiquetado. Tamaño de la letra vamos a escoger 16. Y en vista vamos a disposición y hacemos que quede en la parte superior la caja de entrada. Vamos a crear los tres deslizadores A, B y C que van a determinar el largo, el ancho y el alto del prisma. Ellos van a estar en el intervalo de 0 a 5 y su incremento es de 0.01. Activamos la vista gráfica. Los deslizadores, el primero de 0 a 5, incremento 0.01. El segundo igual. Y el tercero ya tenemos los tres deslizadores. Voy a activar la vista 3D. Tenemos la vista gráfica 3D. Vamos a dibujar los puntos A y B, los cuales van a determinar el largo y el ancho de la base. Punto A de coordenadas A, 0, 0. Y el punto B de coordenadas 0, B, 0. Activando A, vemos cómo cambia la longitud y activando B cómo cambia el ancho. Observen que los puntos A y B están ahora en la vista gráfica 1 y también están aquí en la vista gráfica 3. Trazamos las paralelas a los ejes X y Y que pasan por A y B. Esto lo podemos hacer en cualquiera de las dos vistas gráficas. Y encontramos la intersección de las dos paralelas trazadas. Entonces con la herramienta paralela voy a trazar la paralela de este eje que pase por el punto A y la paralela al eje X que pase por el punto B. Ellas también quedaron dibujadas aquí en la vista 3D. Luego busco la intersección de esas dos paralelas y obtengo el punto C. Dibujamos el punto de origen, o sea, el punto 0, 0, 0. Ocultamos las paralelas y completamos el rectángulo con la herramienta polígono. Para dibujar el punto D, que es el origen, 0, 0. Ese punto D ha quedado aquí en la vista gráfica 1 y también aquí en la vista gráfica 3. Voy a ocultar las paralelas que tracé. Objeto visible. Y luego con la herramienta polígono dibujo el rectángulo que va a ser la base de nuestro prisma. Ha quedado también en la vista gráfica 1 y en la 3.
Vamos a determinar el punto E sobre el eje Z, que va a determinar la altura del prisma. E igual a 0,0 C. Aquí ya tenemos activándose, podemos ver cómo cambia la altura del prisma. Con la herramienta prisma dibujamos el prisma. Ocultamos las paralelas dibujadas y los puntos E, F y H. Veremos a ver. Activo la vista 3D. Aquí aparece prisma. Me dice que debo primero seleccionar el polígono y luego el punto de tope, o sea el punto E. Toco la base y luego E. Voy a ocultar estos puntos H, F y E, que ya no los necesitamos. Vamos a quitarles que no aparezcan visibles. Ya quedó. Vamos ahora a dibujar el cilindro que se va a mover a través de las aristas del prisma. Para dibujar el cilindro lo podemos hacer también por un comando o aprovechando las herramientas que se encuentran aquí en la parte superior. La herramienta que vamos a utilizar es esta que aparece aquí para cilindro, pero nos dice que tenemos que tener determinados dos puntos: el centro de la base y el tope superior. Entonces vamos a determinar aquí un punto, vamos a decir que le vamos a dar una altura al prisma de 0,01. Miremos a ver dónde quedó ese 0,01. Miremos a ver cómo lo escribí. Aquí me faltó la coma. Listo. Ahora sí, este punto lo voy a borrar, el punto I. No lo necesito. Ahora sí tengo el punto D y el punto J. Voy a la herramienta cilindro. Toco el centro de la base y luego le voy a colocar de radio 0,5. Ya quedó el cilindro. Aquí lo tenemos. Tenemos el cilindro y el prisma. Si es necesario, ocultamos el cilindro y dibujamos los vectores de A, AC y CG. Ocultar el cilindro sería para poder trazar con tranquilidad los vectores y no ir a cometer errores. Vamos a ocultar el cilindro. Ya quedó. Voy a dibujar los vectores. Con la herramienta vector lo voy a hacer directamente al punto A, de A a C y de C a G. Ahí tenemos los tres vectores. Voy a ocultar el prisma un momento y ahí se ven los tres vectores. Este vector que se llama U, B y parece que W. Ahí están los tres vectores. Ahora vamos a realizar las traslaciones del cilindro a través de las aristas. Vamos a dibujar el deslizador que va a servir para hacer las traslaciones. Lo vamos a llamar D, con un intervalo de 0 a 3 e incremento 0,01.
Lo vamos a determinar de A0 a 3 por la siguiente razón. De 0 a 1 vamos a hacer que se mueva el cilindro sobre el eje X. Después, de 1 a 2 vamos a hacer que se desplace del punto A al punto C. Y de 2 a 3 que suba de C a G. En la vista gráfica 1, el deslizador que lo vamos a llamar D, que va a ser de 0 a 3, con un incremento de 0.01. Listo. Estamos listos para efectuar la primera traslación. Vamos a escribir en entrada. Traslada, el objeto va a ser el cilindro, que se llama H, y lo va a trasladar desde D hasta A mediante U, que es el vector que se encuentra aquí sobre el eje, por D, que es el deslizador. Traslada el objeto, que es el cilindro H, U por D. Accionando el deslizador nos damos cuenta que ya se dio la traslación. Pero como D va desde 0 hasta 3, pues él sigue efectuando un movimiento. Vamos ahora a limitar para que no sea visible ese desplazamiento, sino desde D hasta A. Para que el cilindro solo se desplace desde D hasta A, o sea, solamente sea visible ese desplazamiento, damos clic derecho sobre el cilindro desplazado y en propiedades avanzado ponemos como condición para que sea visible D menor o igual a 1. Entonces voy a la imagen del cilindro desplazado, clic derecho, ahora sí estoy sobre el cilindro, propiedades, avanzado, condición para mostrar el objeto, D menor o igual a 1. Volvamos a mover el deslizador a ver qué efecto se ha producido. Efectivamente se mueve el cilindro desde D hasta A y ahí desaparece. Vamos ahora a realizar la traslación desde el punto A hasta el punto C, o sea, en este sentido, con el vector B, que es el que está paralelo al eje de la Y. Lo que tenemos que hacer es escribir en entrada nuevamente, traslada el objeto que es el cilindro H, pero ahora escribimos los vectores U más B multiplicado por D menos 1. El cilindro, vamos a hacer que se desplace todo el vector U más el vector B multiplicado por D menos 1. Sería interesante que ustedes por su cuenta reemplazaran solamente por la D para ver el efecto que se produce. También podrían encerrar U más B multiplicado por D para ver qué otro efecto diferente se puede dar. El movimiento que se va a hacer ahora es sobre el eje Y.
Para que esta traslación solo sea visible entre A y C, hacemos algo similar a lo que hicimos ahora sobre el eje X. Damos clic sobre el cilindro desplazado, este que está acá, y en propiedades y avanzado escribimos la condición D entre 1 y 2. D tomará los valores entre 1 y 2. No es. Ahora sí, propiedades 1 menor que D menor que 2. Estos últimos signos de menores los tomé directamente del teclado del computador. Verifiquemos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la traslación sobre el eje Z, o sea, desde el punto C al punto G. Escribimos en entrada, traslada U más B más W por D menos 2. Nuevamente, la recomendación, ensaye con D menos 1 o con D. Ensaye cerrando U más B más W, asociando los tres vectores, multiplicando por D, a ver cuál es el efecto que se logra. Traslada el objeto, que es el cilindro H, U más B más W, ese último multiplicado por D menos 2. Verificamos el efecto. Para que esta traslación solo sea visible entre C y G, damos clic sobre el cilindro últimamente trasladado y en propiedades y avanzado escribimos D entre 2 y 3. 2 entre 2 y 3. Estamos tomando el cilindro trasladado. Propiedades avanzado, aquí está. Entre 2 y 3. Ahora vamos a organizar los elementos de la construcción y activamos el desleador D para que observar el movimiento del cilindro. También podemos variar los demás deslizadores para cambiar las dimensiones del prisma. Entonces vamos a empezar por ocultar estos elementos que están aquí. Clic derecho sostenido, selecciono todos los elementos que quiero ocultar. Clic derecho, propiedades, y aquí en la parte inferior, en vista gráfica, desactivo. También quiero ocultar el plano cartesiano, aquí lo tengo. Voy a organizar los deslizadores. Voy a ocultar algunos elementos que no es necesario que estén a la vista, por ejemplo los vectores, estos puntos que están acá.
al cilindro. El prisma. Voy a darle un color. Ya lo sé, el cilindro. Creo que está bien. Vamos a verificar. Puedo cambiar las dimensiones y puedo animar el deslizador.